Bien, vamos a hablar acerca de lo que es las técnicas de seguridad, ya en pacientes con enfermedades mentales, o sea, cómo el técnico de enfermería debe trabajar con este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, vamos a ver todas las pautas, los tips que debemos tener presente con respecto a estrategias, incluso para poder cuidar o brindar seguridad a este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, seguridad, todos queremos seguridad, ¿verdad? Definitivamente. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún problema, siempre todos queremos tener seguridad. Pero aquí se trata de técnicas que el profesional técnico de enfermería debemos tener presente en el momento que nos toque cuidar a personas con problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo las vas a brindar? ¿De qué manera las vas a aplicar? Y cómo va a ser este manejo con el paciente y también con la familia, porque definitivamente todo esto también tiene que saberlo la familia para poderlas aplicar. Eh, la familia también debe ser partícipe de todos este tipo de actividades, porque cuando el paciente ya está estable, muchas veces ya no tiene nuestro cuidado, pero ya queda bajo el cuidado de la familia. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? La seguridad del paciente, ¿ya? Se define, por ejemplo, como la ausencia de accidentes, ¿no? O lesiones prevenibles producidas durante el desarrollo de la atención médica. Suelen suceder, chicos, suelen suceder ciertos tipos de accidentes, pero lógicamente el profesional tiene que evitar estos accidentes, ¿ya? Las metas propuestas, por ejemplo, aquí se puede resumir en 4 aspectos, ¿no? Primeramente, identificar errores que se cometen en nuestro trabajo, en nuestro actuar, ¿ya? Y otro punto importantísimo, atenuar sus efectos, atenuarlos, ¿no? Los efectos en la persona, en el paciente, ¿no? Otro punto es aprender de los errores que tú has cometido. Siempre en la vida nos enseña. Si nosotros cometemos un error, definitivamente tenemos que aprender de ese error, no volverlo a cometer. Bien. Otro punto también es importantísimo prevenir, ¿no? Futuros eventos nocivos como consecuencia de los errores. Entonces, aquí vemos pues que se puede cometer un error, pero es inadmisible no aprender de esos errores, ¿ok? Entonces, todas las personas debemos aprender de los errores que cometemos y no volverlos a cometer. Cualquier ser humano puede en un momento determinado cometer un error, pero es inadmisible no aprender de ellos, ¿ya? Por ejemplo, cuando se inflige daño, definitivamente, ya sea en el orden biológico o psicológico, disminuye la confianza en el sistema, ¿no? De la seguridad. Aquí vamos a visualizar que el grado de satisfacción no solo del usuario, sino también de todos los proveedores de la atención, se ven afectados en cierta medida por los propios errores, definitivamente, ¿no? Por eso les digo, no cometer errores en lo posible, ¿ya? Y vamos a ver que la seguridad, el grado de satisfacción, entonces va a brindar, ¿no? Sino que también a través de estos proveedores de atención se ven afectados en cierta medida por sus propios errores, ya lo hemos dicho, y que también varias causas pueden determinar daños a los usuarios dentro del sistema de salud mental. Se pueden agrupar, por ejemplo, de la siguiente manera. Un punto A, debido a una acción indeficiente del personal que labora, o tal vez por un déficit de conocimientos técnicos, ¿ya? Puede existir un cierto déficit de conocimientos técnicos, por eso siempre se les recuerda
a los profesionales que siempre estén capacitándose en todo para que en el momento que tengan un paciente a cual cuidar, puedan brindar todos los adelantos o técnicas que tengan en ese momento, ¿no? Por dificultades con los recursos o un mal empleo de ellos también, ¿ya? O tal vez por los sistemas de hospitalización que suelen ser poco seguros, entre otras causas. Bien. Bien, aquí también vamos a tener presente las prácticas clínicas seguras. Bien. Estas prácticas clínicas seguras son aquellas prácticas sobre las que hay evidencia consistente, prometedora o intuitiva, ¿ya? En la que se ha demostrado aquí que reducen el riesgo de eventos adversos relacionados con la atención en salud. A ver, suelen haber ciertos errores que se ven con mucha frecuencia, ya aquí los vamos a ver, por ejemplo, aquellos que son formas relacionadas con los cuidados brindados a los pacientes y el seguimiento de ellos. También, ojo, otro punto, el uso de los psicofármacos, ¿ya? El uso de los psicofármacos adecuadamente. Aquí hay que tener presente, tener una especial atención con aquellos factores relacionados con la organización del contexto sanitario del sistema, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver el entorno también, el entorno. Y también el reparto y definición de las funciones por parte del equipo asistencial multidisciplinario. Entonces hay que tener presente todo esto, ¿no? Para evitar problemas que estén relacionados con la atención de salud del paciente. También se debe tener en cuenta una adecuada carga de trabajo del personal de enlace. Respetar horarios y horas de trabajo. No se puede tampoco agobiar al trabajador, al profesional, con demasiadas horas de trabajo hasta agotarlo, ¿no? Eso no es saludable, ¿ya? Entonces el personal que trabaja con este tipo de paciente, respetar su determinado número de horas. Bien, también mantener una adecuada comunicación entre los miembros del equipo de trabajo. Ahí entran, pues, lógicamente, técnicos, médicos, enfermeros, nutrición, farmacia, etcétera. Todo el equipo, el psiquiatra, el psicólogo, todo el equipo de trabajo. Y también mantener la protocolización de las prácticas clínicas, o sea, protocolos, ¿ya? De las prácticas clínicas y de aquellas situaciones consideradas de riesgo, ¿ya? Aquí también tenemos que ver un punto como, por ejemplo, tener presente algunas estrategias que van dirigidas a disminuir los errores, y estas pueden ser, por ejemplo, y bien importante, establecer manuales de organización. ¿Qué significa esto? Los manuales de organización vienen a ser unos libros, ¿no? Que se tienen en cada servicio de atención de salud, según las especialidades. Cada uno debe mantener sus manuales de organización en el trabajo. Adecuar todas las horas de trabajo para disminuir el estrés y la fatiga del profesional. No conviene agotar al profesional. También aumentar la participación de los pacientes y familias en este proceso, es muy importante. Y también protocolizar las prácticas clínicas, que esto es un punto interesantísimo, y fomentar un entorno de aprendizaje, ¿no? O sea, de un proceso de enseñanza, aprendizaje. Todas las personas, todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas cosas y siempre capacitándonos, siempre estudiando, viendo, aprendiendo, ¿ya? Aquí vemos también algunas vías para lograr la seguridad del paciente en el orden asistencial, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, la correcta recepción, cómo vas a recepcionar al paciente que llega a tu centro de salud o hospital.
su conducción y estancia de este paciente en el sistema de salud mental. ¿Cómo va a ser, no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que los diferentes ámbitos de intervención tienen objetivos y características muy particulares que los diferencian entre sí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también que la toma de decisiones, por ejemplo, muchos de los pacientes atendidos no son capaces de comprender definitivamente con claridad diferentes orientaciones que se les brindan, porque muchos están bajo efectos de los psicofármacos o no entienden muchas veces, ¿no? De ahí que la familia ha de participar en este proceso de forma activa. Por eso siempre yo les digo que la participación de la familia es muy importante en la atención de su ser querido, ¿no? La toma de decisiones con los pacientes y familiares como vía, ¿no? Por ejemplo, muy interesante para compartir los riesgos que puedan suceder ahí, ¿no? O sea, cuando se esté brindando, por ejemplo, la atención, ¿no? Otro, consentimiento informado. Este es muy importante también, su importancia para la seguridad del paciente, ¿no? Y ciertos requisitos que deben reunir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como un requisito interesante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, capacidad, ¿no? Un requisito. El individuo debe tener la capacidad de tomar decisiones, ¿ok? La voluntariedad. Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción, o sea, voluntariamente, ¿ya? Entonces, que ellos puedan decidir para reflexionar y consultar o decidir, ¿ok? Información. Las opciones deben ser comprensibles y deben incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, beneficios y riesgos potenciales, ¿ya? La comprensión, por ejemplo, ahí se va a ver capacidad que tiene el mismo paciente para comprender la información que se le esté brindando. Esto es muy importante. Y como punto D, ustedes van a ver guía o protocolo de práctica clínica, elaborar recomendaciones, ¿ya? Elaborar recomendaciones para estandarizar la atención a pacientes. Bien, aquí vemos también la historia clínica, por ejemplo, que viene a ser un documento ya médico legal, es muy esencial de la buena práctica clínica, porque todos sabemos que es el documento que contiene todas las valoraciones, valoraciones, informaciones sobre la situación y evolución clínica del paciente, ¿no? A lo largo del proceso que se le está brindando de asistencia. Ya, y como punto F tenemos el cumplimiento por parte del personal de enfermería de la responsabilidad, de las rutinas, de las normas y procedimientos que se van a realizar. Y esto consiste en presentar cuidados integrales a los pacientes, asumiendo obligaciones morales como un compromiso, para lo cual se debe tener conciencia de las obligaciones que se contraen, ¿no? Entonces, cumplir con todo eso, enfrentar consecuentemente la toma de decisiones, responder por los actos asumidos, ¿verdad? Se hace responsable en todo esto. Entonces aquí tú como profesional sabes que tú tienes que cumplir también con tu deber profesional al brindar la atención adecuada, precisa, en el momento que el paciente, tú le estés brindándole la atención al paciente. Y familia también. La confidencialidad, esto también es un punto bien interesante. La confidencialidad, por ejemplo, en el caso de tu responsabilidad como profesional, por ejemplo, tener todas las reglas de oro en cuanto a lo que es la administración de los medicamentos, ustedes ya saben todo eso, ¿no? Por ejemplo, los fármacos correctos, paciente correcto, la dosis correcta, todo eso con respecto a los psicofármacos, ¿no?
la vía correcta, ¿no? Educar al paciente y familia sobre el fármaco que se va a administrar. Es muy importante brindar información sobre las terapias. Verificar que el paciente si es alérgico o no a algún medicamento, conocer posibles reacciones farmacológicas y sobre todo registrar cada medicamento administrado. Una buena bioseguridad antes de la administración de estos medicamentos, ¿ya? Entonces también la confidencialidad que se dedica, es decir, ¿no? Todo lo concerniente al profesional que trabaja con este tipo de pacientes, con la cual no tenemos nosotros por qué divulgar qué problema o qué atención se le está brindando al paciente, ¿ya? Ese es su derecho de él. El adiestramiento del personal encargado de la custodia de los pacientes en ambiente de hospitalización total en relación a la atención, por ejemplo, y cuidados que han de realizarse con los pacientes. Son los encargados directos de velar por la integridad física de los pacientes y de los que le rodean. Entonces, de manera conjunta con enfermería, velan por la correcta e integral atención, por lo que este personal debe recibir adiestramiento por parte de profesionales de enfermería y medicina para lograr así un desempeño adecuado de sus funciones, ¿ya? Entonces, esto es muy importante también, que siempre el profesional de enfermería esté constantemente capacitándose, ¿ya? Ahora, aquí hay otro punto interesante, que es la seguridad en el uso de los psicofármacos. Ya hemos conversado sobre los psicofármacos. Son medicamentos que debemos siempre conocer sus efectos adversos, ¿no? Conocer todo el manejo y las dosis, todo para poder también enseñarle a la familia del paciente psiquiátrico cómo administrarlas y cuándo deben llamar al médico si presentan alguna reacción adversa o están presentando algún resultado no deseado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, en estos puntos la reacción adversa a un medicamento. Se conoce como sigla RAM, ¿ya? Son siglas de reacción adversa a medicamentos. Bien, por ejemplo, a esta reacción adversa se le conoce como a cualquier respuesta a un fármaco, ¿no? Que, por ejemplo, es nociva, no intencionada, se produce a dosis habituales para profilaxis, diagnóstico, tratamiento. O sea, son las dosis indicadas por el médico con peso y talla del paciente, ¿no? De acuerdo a su edad y todo, pero que a veces la persona reacciona a eso. Entonces, a eso se llama reacción adversa a un medicamento, ¿ya? Entonces, esto debemos tenerlo siempre presente. Bien, se produce durante su uso, ya su uso adecuado, y por eso, por ejemplo, las RAM son efectos no deseados ni intencionados del medicamento. Se producen durante su uso adecuado y difieren también de la dosificación excesiva, accidental o intencionada, o de la mala administración de un fármaco. Por eso es muy importante conocer los efectos de estos medicamentos, ¿ya? Las indicaciones, contraindicaciones, todo debemos saber de ellos. Sus causas pueden ser las siguientes, ¿no? Sucede también, puede ser un diagnóstico erróneo, puede ser que la prescripción del medicamento equivocado, de una dosis equivocada del medicamento correcto, puede suceder. Pueden presentarse trastornos médicos, genéticos o alérgicos subyacentes, ¿ya? Puede haber automedicación con medicamentos que requieren prescripción, puede haber incumplimiento del tratamiento prescrito, puede también presentarse reacciones con otros medicamentos, ¿no? Por eso siempre es muy importante preguntar si el paciente, aparte de estos medicamentos, de los psicofármacos, está recibiendo otro tipo de terapia, porque suele haber también reacciones con otros medicamentos, ¿ya? Entonces, incluidos los medicamentos tradicionales y determinados alimentos también. Bien, también debemos tener presente el uso de medicamentos de calidad, ¿no? A veces sucede de calidad inferior a la norma, sucede también eso, cuyos componentes químicos y composición no se ajustan a las especificaciones científicas apropiadas y que pueden resultar ineficaces y a menudo muy peligrosos.
peligroso, ¿ya? Entonces, ahí también eso hay que ver. El uso de medicamentos falsificados sin los componentes químicos activos o con ingredientes, dicen, equivocados, ¿no? Todo medicamento supone un compromiso entre los beneficios y los posibles prejuicios. No hay medicamentos exentos de riesgos. Todos en alguna forma pueden tener ciertas reacciones o algún riesgo, pero por eso hay que estar atento a cualquiera de ellos, ¿no? Que se pueda presentar. Bien, una evaluación atenta de los riesgos y beneficios de los medicamentos promueve la seguridad del paciente. ¿Ya? Entonces, brindemos seguridad. Bien, en el uso de los psicofármacos, ¿no? Bien. Ahí está, miren. Seguridad en el uso de los psicofármacos, estamos hablando. Fortalece, por ejemplo, la seguridad de estos medicamentos, el intercambio de información sobre los efectos adversos de los medicamentos, es muy importante. También puede transformarse en decisiones normativas oportunas que salvaguarden la seguridad de los pacientes cuando surgen problemas. Se denominan medicamentos, por ejemplo, de alto riesgo, ¿ya? Aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Eso hay que tener presente. Muy bien. Advertencias, ¿no? Bien, por ejemplo, en la actualidad vemos que el uso de los diferentes grupos de psicofármacos se ha vuelto una práctica muy común en el actuar de los psiquiatras. Aquí muy importante el manejo de las dosis, ¿no? Cantidades, dosis, horarios. Su uso debe ser razonable, bajo estrictas indicaciones terapéuticas, según lo establecido en los protocolos de las prácticas clínicas. ¿Ya? Entonces, eso lo sabe el profesional. Compartir con el paciente y su familia la indicación de los psicofármacos, porque una vez que el paciente se va de tu unidad, del hospital, él va a seguir en su casa. Entonces, hay que preparar a la familia. Bien, se hace una práctica obligada en el quehacer de todos los psiquiatras y es recomendable que el personal de enfermería pregunte a la familia si están enterados al respecto. Esto es muy importante, poner al tanto a la familia de todos estos conocimientos, ¿ya? Bien, por ejemplo, puede dar seguridad al paciente el hecho de indicarle que de presentarse algún efecto no deseado, no desiste en comunicárselo, ¿ya? Ya que, por ejemplo, la sequedad de boca, por ejemplo, esa es una de las molestias, ¿no? Por sus efectos adictivos, los psicofármacos son controlados y solamente lo puede indicar el médico psiquiatra, ¿ya? Pueden presentar ciertos efectos, ¿no? Como por ejemplo sequedad de boca, molestia provocada por la administración de antidepresivos, puede fácilmente superarse también masticando chicle para aumentar la secreción salival. Ahora, esperando un par de días hasta que desaparezca el paciente vaya adaptándose al nuevo medicamento, ¿no? Entonces, eso también es bueno explicarle a la familia, porque tampoco no podemos estar todos los días cambiando medicamentos. Bien, también hay otro punto que son, por ejemplo, algunas recomendaciones técnicas para facilitar la administración de los psicofármacos, o sea, cómo te ayudas tú para aplicar estos psicofármacos. Un ratito, por favor. Aquí está. Bien.
Un ratito. Aquí también, por ejemplo, tenemos otro punto, respetar las condiciones de almacenamiento de cada medicamento, la conservación y almacenamiento, ¿no? Si el medicamento se conserva en distintas condiciones, no se puede garantizar la caducidad expresada en el envase. Algunos medicamentos deben refrigerarse, lo cual se consigna en el embalaje. O sea, todo eso hay que tener presente, ¿ya? Bien, los medicamentos deben guardarse en su envase original, en un lugar seco y cerrado y protegido, ya que no se deteriore. Entonces, eso nos va a facilitar brindar un buen producto, ¿no? Bien, tenemos también ciertas estrategias generales, por ejemplo, realizar una historia clínica farmacológica detallada, en la cual abarque la medicación actual y pasada, el motivo de las prescripciones anteriores, afecciones somáticas que pueda presentar el paciente, y también ciertos hábitos orales y necesidades de psicoestimulación. Por ejemplo, a veces el café que pueda consumir el paciente, la Coca-Cola, el tabaco, el alcohol, etcétera, ¿no? También otro punto, la sociabilidad y comentarios acerca de la medicación que suele tomar, el motivo, esquema y seguimiento de la prescripción actual, ¿ya? También eso es muy importante, el seguimiento del enfermo debe hacerse con frecuencia, ¿no? Lo menos prolongada, estableciendo comunicación ya sea de forma personal o telefónica. Los factores específicos más importantes en la administración de psicofármacos son los que corresponden a por ejemplo, a la farmacodinamia, ¿ya? A la farmacocinética y la biodisponibilidad del producto, ¿ya? Bien, también otro punto es aprender a utilizar pocos fármacos, es mejor que emplearlos todo mal, o sea, emplearlos adecuadamente, ¿no? O sea, según las indicaciones del médico tratante. Otro punto también, las diferencias en la respuesta clínica apreciada depende más de una buena o mala utilización, ¿ok? En estas estrategias también tenemos usar dosis bajas o medias e ir incrementando de forma progresiva según la respuesta deseada y la tolerancia. Debe ser indicado por el médico psiquiatra, establecer una búsqueda constante relacionada con las reacciones adversas y notificarlas oportunamente. Llevar a cabo un uso permanente de las guías y protocolos de la práctica clínica, es muy importante tenerlas presentes. Establecer una información adecuada al paciente o familia sobre el psicofármaco a usar, ¿no? Que debe estar relacionada con los objetivos de uso, sus reacciones adversas más frecuentes, las conductas, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos acciones de enfermería que se deben tener presente en la enseñanza de la salud mental para la seguridad del paciente, ¿no? Hay muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí un punto interesante para brindarle seguridad, ¿no? En la enseñanza de la salud mental para la seguridad del paciente. Por ejemplo, una de ellas es tomar medidas para prevenir y evitar lesiones en el paciente. Por ejemplo, no tener al alcance del paciente objetos punzantes y cortantes, ¿no? Que puede autolesionarse el paciente. Otro punto, retirar el alcance del paciente productos químicos que pueden causar o ser causa de intoxicación. Punto 3, por ejemplo, también impedir el acceso a cualquier tipo de medicación no prescrita y los lugares donde ésta se almacene. Y en casos necesarios también impedir el acceso a cualquier medicación. ¿Ya? Punto 4, por ejemplo, debemos tener en cuenta siempre las advertencias, ¿no? De ese uso de los medicamentos, o de repente también en el caso del paciente, si amenaza el paciente con autolesionarse, hay que comunicarlas al médico tratante, ¿ya? Por ejemplo, se ve esto mucho en pacientes deprimidos o pacientes ansiosos
pues a medida que los psicofármacos van haciendo efecto, tienen más voluntad para el suicidio. Hay que tener mucho cuidado, jovencito, ¿ya? También podemos ver que en pacientes con alteración psicomotriz, respetar el espacio de seguridad que tiene cada individuo, no traspasando este espacio con contacto físico, ya que puede verse amenazado y crear una situación aún más hostil, ¿ya? Si fuese necesario y bajo prescripción médica, se procederá a la contención mecánica en los casos de alteración. Y cuando se prueba una agitación antes de la administración de los medicamentos, una inyección intramuscular va a ayudar muchísimo, ¿no? O endovenosa en todo caso, ¿ya? Entonces, tener todo eso presente, ¿ya? Para que si se presenta una crisis o algo que el paciente esté muy alterado, por indicación médica, digo, solamente en estos estados se le puede colocar una de estas medicaciones en forma intramuscular o endovenosa, ¿ya? Por ejemplo, se puede hacer una contención, o sea, brindarle la atención de seguridad en pacientes que se encuentran desorientados, muchas veces por el mismo efecto de los medicamentos, y que estos puedan sufrir caídas, ¿no? Entonces, pacientes muy hiperactivos o pacientes de repente anoréxicos, evitando que, por ejemplo, que hagan ejercicio físico, los anoréxicos, ¿no? Mucho ejercicio, ¿no? O en el caso de bulímicos, para impedir la búsqueda incesante de alimentos y después eliminarlos, vomitarlos, ¿no? Entonces, depende del tipo de patología que tenga tu paciente, tú siempre tienes que brindar la seguridad y contención, ¿no? Control de este tipo de pacientes, ¿ya? Pacientes bulímicos, anoréxicos, o pacientes ansiosos o deprimidos. También recordar que se requiere que pida ayuda si es necesario, ¿ya? Comunicarlo rápidamente, evite lesionar al paciente, ni producir golpes en el tórax, ni nada, ya evitarles nada. Satisfacer toda la necesidad del paciente de comer, de beber, de sus eliminaciones, de higiene y todas las necesidades básicas. Brindarle confort, comodidad y confort, abrigarlo si hace frío, si tiene calor, ventilación, abriendo ventanas. Por ejemplo, no desobedezcas órdenes médicas, quitando las sujeciones de nuestra cama. Porque a veces tenemos a los pacientes ahí amarraditos por su seguridad, en ciertos casos. Guarde, por ejemplo, observe y anote toda la incidencia en tu historia clínica. Todo tienes que anotar, ¿ya? Debe tener siempre presente que en la confianza muchas veces está el peligro, ¿ya? La seguridad vale la pena, ¿ya? Entonces hay que tener presente todos estos puntos, ¿ya? A ver, por ejemplo, en la deambulación de los pacientes dementes y algunas sugerencias para afrontarlos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que los pacientes con demencia suelen caminar aparentemente sin un rumbo definido. Eso es lo característico. Entonces, de esta manera, tú como personal programas un tipo de ejercicios para reducir a un mínimo la ansiedad que puede estar pasando el paciente. Entonces, a través del ejercicio va a liberar esa ansiedad. Valore la posibilidad también de instalar nuevas cerraduras que solo se puedan abrir con llave. Pruebe usar barreras para ocultar las puertas, porque a veces si tú pones un pestillo por dentro, el paciente puede hacerlo funcionar y se quede encerrado. Por eso hay que pensar en todas estas posibilidades, ¿no? No colocar esos pestillos, solamente puertas que se abran con llave, ¿ok? Entonces aquí también coloque las cerraduras en la parte más altas. A muchos pacientes con demencia no se les ocurrirá buscarlas en otro sitio que no sea el habitual, definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Considerar también la posibilidad de instalar un sistema de video de seguridad doméstica dentro del hogar, definitivamente, para mantener vigilado al paciente con demencia. Y también considerar los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Los famosos GPS u otras tecnologías, porque a veces ¿qué pasa? Que los pacientes también se pueden escapar, ¿no? Para rastrear al paciente o encontrarlo si se perdiera. ¿Bien? Entonces también guarde en un lugar seguro algunos artículos esenciales como abrigos, carteras o gafas de paciente. Algunos pacientes no saldrán a la calle sin estos artículos, definitivamente, ¿no? Es igual que tú o yo que no sale sin cartera, o de repente tú o yo que no sale sin su celular, ¿no? ¿Ya? Entonces póngale al paciente un brazalete de identificación, esto es muy importante y sobre todo
poner un número telefónico, algo en el caso de que el paciente se pueda extraviar, ¿verdad? Mire, ahí están viendo ustedes una cadenita con una plaquita con los datos del paciente, ¿no? Así como cuando tú pones paciente alérgico a la penicilina, paciente diabético, etcétera, ¿no? Entonces, una identificación al paciente, un teléfono al cual llamar, para que de esa manera, si se pierde, alguien que lo encuentre, definitivamente lo puede ayudar, ¿no? A ubicar a la familia. Bien. Cosas de la ropa, etiquetas de identificación, o sea, su nombre, su apellido y un teléfono. Siempre tenga a mano una foto reciente del paciente, porque por si fuera necesario denunciar la desaparición del mismo, porque a veces se pierden. Avise a los vecinos sobre la posibilidad de que el paciente escape a la calle, asegurarnos de darle su número de teléfono. Entonces, todo eso te va a ayudar a que si él se pierde, se extravía, tú lo puedes encontrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Escenarios problemáticos en la atención de este tipo de pacientes, por ejemplo, van a haber muchos, definitivamente. Bien, según el protocolo de Londres, que viene a ser una revisión, dice, revisada y actualizada de un documento previo, conocido como protocolo para la investigación y análisis de incidentes clínicos, ¿no? Constituye una guía para administradores de riesgo y otros profesionales interesados. ¿Ya? O sea, aquí este incidente clínico se define como el término para referirse a errores, ¿no? O eventos adversos que ocurren durante el proceso clínico asistencial. Bien, esto constituye una guía, ¿no? Práctica para las personas que cuidan a este paciente, ¿ya? Bien, puede presentar también fallas de atenciones en salud, ¿no? A la deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado, o la utilización de un plan incorrecto que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, ¿no? Falla de acción, mediante la no ejecución de los procesos correctos, falla de omisión, en fase de planeación o de ejecución. Las fallas son, por definición, no intencionales. Fallas activas o acciones inseguras, tal vez, acciones u omisiones que tienen potencial de generar daño o evento adverso. Bien, aquí, por ejemplo, esta es una conducta que ocurre durante el proceso de atención de salud por miembros del equipo de salud, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver. Suelen haber ciertas fallas latentes, ¿no? Por ejemplo, son acciones u omisiones que pueden ocurrir durante el proceso de atención de salud, ¿no? Por los miembros del personal de apoyo, ¿no? Entonces, pueden generar ciertas fallas, ¿no? Aquí vamos a ver también otro punto que son, por ejemplo, los eventos adversos, ¿ya? Ese es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Por ejemplo, las caídas de pacientes hospitalizados, complicaciones secundarias a la aplicación de la contención mecánica, o un suicidio de repente en el medio del hospitalario. A veces ha ocurrido eso. Por eso con ellos hay que tener mucho cuidado. En todo evento adverso existe la presencia, ¿no? De una triada, por ejemplo, ¿no? De una triada, ahí está, por ejemplo, para poder hablar de un evento, ¿ya? Hay lesión, por ejemplo, atribuible a la atención de salud, se ha producido de manera involuntaria por el personal asistencial, y estos pueden ser prevenibles y no prevenibles, ¿ya? Entonces aquí, ya. Ahí, por ejemplo, miren, evento adverso prevenible, ¿ya? Aquí, el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en el momento determinado. Lógico. Y un evento adverso no prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. Es algo que no se previene, muchas veces puede suceder, ¿no? Ahí están viendo ustedes esto del queso suizo, ¿no?
La técnica, a ver, vamos a ver un ratito esto del queso suizo, la técnica inapropiada, la falta de supervisión, la línea de confluencia de factores y los riesgos que suelen presentarse. Factores contributivos a este problema, por ejemplo, son las condiciones que predisponen a una acción insegura, o sea, una falla activa. Y los factores contributivos también considerados en el protocolo de Londres son paciente, cómo ese paciente contribuyó al error, por ejemplo. La tarea y tecnología, la documentación ausente, poco clara, no socializada que contribuye al error, o sea, no hay una buena información. Entendido como la tecnología o insumo ausente, deteriorada, sin mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa y que contribuye al error. Por eso, cuando se trata de tecnología en las terapias o en la atención de los pacientes, es muy importante que estos aparatos, estas máquinas o esta tecnología esté vigente y que esté en buenas condiciones para no cometer errores. El individuo, el equipo de salud que contribuyen a la generación del error, definitivamente. El equipo de trabajo, las conductas del equipo de salud que contribuyen al error, o sea, identificar todo esto, el ambiente físico que también contribuye al error que pueda presentarse. Organización y gerencia, decisiones de la gerencia que contribuyen al error. A nivel de contexto institucional, también ven las situaciones externas a la institución que contribuyen a generar errores. ¿Ya? El incidente que viene a ser un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genere daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de atención. ¿Ya? Entonces son un sinnúmero de puntos que debemos tener presente cuando brindemos atención al paciente. ¿Ya? Entonces, esta técnica del queso suizo es muy interesante porque muchas veces nos dice todo un sistema de monitorización deficiente, ¿no? Formación inadecuada, lógicamente va a presentar un evento adverso, no nada agradable, nada saludable, nada beneficioso para el paciente. Y definitivamente que en todo esto se debe capacitar siempre al equipo de salud. ¿Ya? Entonces debemos siempre tener presente la constante capacitación del personal de salud y en el uso correcto de todos los materiales de máquinas o tecnología que puedan utilizarse en el paciente. Bien, entonces quedamos en esto. Ya, chicos. A ver, un ratito. Bien. Un ratito. Ya. Entonces, miren, en el punto que hemos conversado, la atención, ¿no? En el paciente enfermo mental, debemos tener presente muchos puntos y protocolos, o sea, que ya los hospitales los han ido formalizando a través de los años en sus servicios, ¿no? Habríamos hablado de manuales también de procedimientos que se debe tener presente en la atención de los pacientes. Y también, lógicamente, en la especialidad de psiquiatría también se brinda este tipo de protocolos, ¿no? En el tema de la seguridad del paciente en psiquiatría es muy importante porque ya conocemos nosotros de que los psicofármacos, conocemos que muchas veces los efectos adversos que suelen presentarse o las reacciones adversas medicamentosas en ellos suelen ser muy fuertes, pero como profesional tú tienes que conocer e inmediatamente avisar al médico tratante. Entonces, debemos siempre conocer en tal medida de que nosotros, no, esto no está bien, voy a llamar inmediatamente al médico, suspender esa terapia en ese momento y avisar al médico tratante, ¿ok? Entonces, siempre estemos presentes, ¿no? Por ejemplo, a veces los médicos van bajando dosis o en otros casos van aumentando dosis, pero el paciente lógicamente no reacciona adecuadamente. Entonces, ir siempre en contacto con tu médico tratante
y decir, doctor, mire, está presentando alucinaciones, me dice que está viendo esto, que está viendo o escuchando tal cosa. Entonces, y eso no debe ser, si justamente los psicofármacos tratan de controlar ese tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, es muy importante que tú como profesional siempre te estés capacitando y sobre todo informando al médico tratante sobre los cambios que pueda presentar el paciente. Miren, un profesional, por ejemplo, que tú estés cuidando ahorita a un paciente hipertenso y que tenga problemas de salud mental. Ahora, yo les digo a ustedes comunicarían al médico que este paciente también tiene terapia de hipertensión arterial o no lo comunicarían. A ver, yo les pregunto eso a ustedes. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién me responde? ¿Mm? ¿Es importante avisarle al médico o no es importante? ¿Se quedaron dormidos? Sí es importante, licenciada, A ver, ¿por qué, señorita? porque de repente los fármacos que esté utilizando para lo que es su tratamiento mental puede Ah, también afectar lo que es su corazón y te es necesario avisar al médico para que también tenga en cuenta esto, para saber qué fármacos están adecuados al paciente y qué fármacos lo ayudan y qué fármacos no. muy bien, señorita Ramos. ¿Se da cuenta? Muy bien. Claro, como profesional, no solamente tú te vas a dignar a decir, báñalo, cámbialo, dale de comer. Eso. No, tú tienes que también conocer y tener, lógicamente, criterio profesional, porque para eso te estás preparando, ¿verdad? Ahora, si a ti te encanta trabajar o te llama la atención el querer atender a pacientes de este tipo de patologías, definitivamente que tú vas a ser capacitada, ¿no? Para conocer cómo es la atención en este tipo de pacientes. Y muy bien, es verdad, hay que informarle al médico tratante que aparte de las terapias con psicofármacos, el paciente está recibiendo una atención de tratamiento para la hipertensión arterial. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, que puede haber una interrelación entre los medicamentos, ¿no? Que va a causarle daño al paciente, ¿no? Una reacción adversa, algún problema que no lo queremos definitivamente en nuestro tratamiento, en nuestros cuidados, ¿no, chicos? Muy bien, señorita. Entonces, analicen siempre. Yo los invito a que lean la información que les he dejado en la plataforma, porque de esa manera vamos a aprender mucho. Y recuerden, si yo cometo un error en la vida, tratemos de no volverlo a cometer, ¿ya? Hablando nosotros, por ejemplo, en el aspecto profesional, yo me equivoqué en una medicación vía oral, por ejemplo, un psicofármaco había sido la mitad de la tabletita y de repente por error le di una enterita y tú viste que hubo una reacción, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Siempre antes acuérdense de los 5 correctos, recuerden ustedes que es muy importante tener presente esto, ¿ya? ¿Ya? Ya. Miren, yo les voy a contar una anécdota, ¿ya? ¿Ok? Escuchen, ¿ah? Este es un caso chiquito. Uf, de los millones que hay. A una paciente la habían operado de una apendicectomía por peritonitis y terminó bueno, en cirugía y como se complicó con la peritonitis, lógicamente terminó en cuidados intensivos, ¿no? Para observación, más que todo, después del posoperatorio y todo eso, ¿ves? Resulta que durante este proceso entra un médico de mucha experiencia y encuentra a la paciente con una reacción a nivel de los pómulos, la ve toda rosadita. Ahora yo les pregunto a ustedes, a una paciente que ha perdido sangre, que ha estado sin comer 2 días, etcétera, etcétera, no ha estado hidratándose, tú la vas a encontrar llena de vida con la piel rosadita, es algo sospechoso, ¿no es cierto? Entonces el personal que estaba allí dijeron, ay, sí, la señora está bien rosadita, mire. Ahora, con el dolor y todo eso, definitivamente una persona no puede estar rosadita, llena de vida, definitivamente por el dolor y todo, uno está demacrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El médico dijo, no, dijo, esta señora está haciendo una reacción alérgica a un medicamento, o sea, un RAM, que estamos hablando, ¿no? Entonces, miren, inmediatamente, ¿qué le han puesto a la señora? ¿No? Y ahí le explicaron el medicamento que le habían colocado. La señora había sido sensible a ese producto.
Inmediatamente actuaron, todo eso, evitaron ya. O sea, suerte de la señora que todavía sigue en este mundo por la acción de este médico, ¿no? Porque llegó a tiempo. Entonces, recuerden siempre, un paciente posoperado, un paciente con dolor, un paciente que con mucho malestar, etcétera, definitivamente no va a estar pues rosadito, lleno de vida y todo eso. Ahora tú dices, está con fiebre, o qué está pasando acá, ¿no? Ver reacción, un RAM, ver si hay el rash, una reacción alérgica definitivamente e informarlo inmediatamente. Por eso tú como profesional siempre debes estar al tanto de todos estos conocimientos, estarte capacitando de tal manera que tú estés preparada para poder atender a estas personas, ¿no? A estos pacientitos que necesitan mucho de tu atención, ¿ya? Entonces, chicos, hay muchas cosas que se puedan presentar en el camino, pero tú como profesional, capacitado, preparado, que lees, que estudias, definitivamente no se te puede pasar por alto esto, ¿ya? Hay que tener presente muchas cosas en los pacientes, ¿sí? Muy bien, entonces ese es tu papel como futuro profesional de la salud y toda la responsabilidad que tú tienes. Otro punto importantísimo también aquí debemos tener presente la confidencialidad que tiene derecho el paciente. Aplicar nuestra ética profesional, ¿verdad? En todo momento. La ética es básico en los profesionales. Nosotros no podemos salir a publicar, oh, el paciente fulano de tal está padeciendo tal cosa y se encuentra en un hospital y no sé cuánto. No, no. Entonces, definitivamente siempre tengamos presente la ética profesional en todo momento, ¿no? Los principios, todo. Y respetar la confidencialidad del paciente, de la familia del paciente, ¿no? Entonces, esto debemos siempre tener presente. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna preguntita? Bien, miren, el día jueves 2, entren a su plataforma a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59. 10 preguntitas, van a tener un cuestionario para evaluar, ¿ya? Un cuestionario de 10 preguntitas, una hora y un intento para responder, ¿ya? Entonces, no se olviden y también tienen una tareita. Todas las tareitas que no han entregado, yo la semana que sigue, yo les aviso con su delegada para que ustedes puedan enviarlas, ¿ya? Ok. Bien, chicos, sigan estudiando, no se olviden, denle una repasadita a este tema, que van a tener una evaluación, ¿ya? Cuídense mucho y estamos en contacto. Bien, chicos, cuídense. Licenciada, Sí, dime. disculpe, Arucán Crescencio no podía ingresar, ha tenido problemas con su internet. Hija, sí, el internet está malito, y si ahorita también no sé qué me estaba botando esto, porque de pronto ¡pum!, se me mandó no sé a dónde. Está loco. Sí, está fallando el internet. Sí, ya no se preocupen, ya. Ya, chicos, a ver, veo que, a ver, Alvites llegó, el joven Jorge, ¿llegó? No. Bautista Córdoba, ya no está entrando. Castelú Juan Carlos, ¿está? Está Morón Guamanda Llana, ya no entra, ¿no? No veo que no. Ore García, ¿está? ¿O llegó? No lo veo. Ya no está. Está Ramos Morales Diana. Está Castro Cuenca. Hoy día no entró. García Román Rosa. Ella no entra. Jiménez Guaroto, ¿qué pasó? Bien, chicos, los demás sí están presentes, ¿ya? Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ya? No se olviden el jueves, ¿ah? Jueves 2. Bye, bye. Estudien. Chao. 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 Chao, bueno. Licenciada. Chao, hija. Chao.